Buenas amigos, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es hablar de la estadística. Vamos a hablar de qué es la estadística, vamos a hablar también de qué es un estudio estadístico, vamos a hablar de las etapas de un estudio estadístico y finalmente vamos a dar históricamente las distintas etapas en las que ha ido evolucionando la estadística a lo largo del tiempo, los problemas que ha ido resolviendo y finalmente pues veremos también las distintas ramas de la estadística. ¿De acuerdo? Sin más, comenzamos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que nos proporciona los métodos necesarios para realizar el estudio estadístico de un fenómeno. ¿Qué es un estudio estadístico? Pues es investigar un elevado número de casos en los que el fenómeno ha tenido lugar para obtener consecuencias que permitan prever cómo se verificará en el futuro. Un ejemplo: una máquina produce 1000 tornillos diarios y se desea saber cuántos van a ser defectuosos. Para ello tenemos que hacer un estudio estadístico. ¿Cuáles son las etapas del estudio estadístico? Las etapas del estudio estadístico son: primero, recopilación de datos, ordenación de los mismos y tabulación. Segundo, análisis de datos. Tercero, obtención de conclusiones. Y cuarto, decisiones finales. La estadística nace para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones acertadas. Las primeras pruebas de la aplicación de la estadística corresponden al año 3050 a.C., año que, según informa Heródoto, se efectuó un registro de la riqueza y la población de Egipto a fin de preparar la construcción de las pirámides. Desde tiempos remotos se han hecho censos. A partir del siglo XVIII, los censos se elaboran aplicando métodos estadísticos más cuidadosos. Destacar: en España, los primeros censos se deben al conde de Aranda y al conde de Florida Blanca. En el siglo XVIII, el problema de los errores de medida cometidos en estudios astronómicos impulsa la investigación de Laplace y Gauss. Gauss descubre, fijaros, la curva normal al estudiar los errores de medida en astronomía. Destacar también en este sentido a Quetelet. Quetelet aplicó la ley de los errores a datos antropométricos y sociales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los métodos estadísticos se aplican en las investigaciones biológicas. Surgen problemas biológicos y con ello tenemos que destacar que surgen dos ramas muy importantes de la estadística, que son la regresión y la correlación, al hacer estudio de más de dos o más variables. Destacar en este sentido a Galton. Galton fue sobrino de Darwin. Y también destacamos a Pearson. Pearson, recordar el coeficiente de correlación de Pearson. Durante finales del siglo XIX y principios del XX se plantea el problema de cómo tener información de una población muy grande a partir de una muestra representativa de la misma. A partir de este problema surge una rama muy importante de la estadística que se llama inferencia estadística. En ella vais a estudiar los test de hipótesis, los intervalos de confianza, etc. Durante los primeros años del siglo XX surgen problemas en la biología y la agricultura. Las matemáticas, y en concreto la estadística, tratan de resolver esos problemas y con ello surgen dos ramas muy importantes de la estadística, que son diseño de experimentos y teoría de muestras. En este campo destacamos a Fisher.
Ahí lo tenéis. En los últimos años del siglo XX y en el siglo XXI se aplican los métodos estadísticos a todas las ciencias de la naturaleza, a las ciencias humanas y sociales. Y esto es todo. Hasta la próxima.